la receta que os voy a traer hoy tal vez os suene su nombre. Es la salsa boloñesa, solo que aquí en Bolonia la llaman ragú boloñese. Deciros que no está hecho de albondiguitas como solemos ver en la película de La Dama y el Vagabundo, pero está igual de rica que como nos podemos imaginar, así que vamos a intentar hacerla sin perder mucho más tiempo. En torno a 300 gramos de zanahorias, un poco de cebolla, apio, carne de manso, panceta, luego sal y pimienta a nuestro gusto. Vamos a utilizar también un poco de tomate, aceite y vino blanco. Como en todas las recetas italianas siempre hay 1000 versiones, yo os he traído un poco una bastante accesible, digamos, intentando respetar lo más posible la receta original, por lo que también vamos a integrar un poco de leche. Lo primero que vamos a hacer va a ser, para poder hacer esta salsa que lleva bastante carne y que va a pasar muchas horas en su cocción, vamos a preparar también un caldo vegetal para que en los momentos en los que nos lo requiera la cocción de la salsa, pues le podamos añadir un líquido que no sea simple agua caliente, sino que tenga algo de sabor. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este brodo van a ser los mismos que los que vamos a utilizar para hacer la salsa, que son cebolla, zanahoria y apio. Para hacer el brodo, en realidad cortamos en trozos bastante grandes los ingredientes y los metemos. Y lo ponemos a fuego lento. Un par de hojitas de apio y baquechuta. Vale, un poquito de zanahoria. Vale, se lo metemos al brodo. Bueno, ahora mientras se va haciendo el brodo y tal, vamos a ir preparando el resto de los ingredientes. En este caso vamos a empezar cortando muy bien la panceta. Y nada, primero la cortamos así en tiritas finas y luego la iremos picando y picando cada vez un poquito más. Esto normalmente se utiliza para cortar las especias, me parece, pero en plan las hojas de albahaca, el prezzemolo, el perejil, pero en este caso, como está un poco más afilado que el cuchillo, vamos a aprovecharlo aquí. La panceta se va al fuego. Cuando ya esté caliente, la olla... Esta va a ser la olla donde vamos a cocinar todo el ragú, así que si es grande, o sea que sea grande si queréis hacer gran cantidad. Ay, que suene, que suene. No le hemos hecho aceite ni nada porque la panceta ya tiene bastante grasa, así que esto vaya cogiendo forma. Antes he puesto el fuego bastante caliente para que se calentara, pero ahora lo bajamos un poquito para que no se nos pegue. Y mientras esto se va tostando y va soltando la grasilla, nos vamos a poner con las verduras. Cortamos en cuadraditos pequeños. A ver, las hojas estas en el brodo pueden entrar bien, en la salsa como tal no se suelen meter. Como diría Barbieri, no se tira nada. Barbieri es un chef italiano de Bolonia también. Uf, casi me corto un dedo. Y vamos a ponerle solo media cebolla. Vamos a darles una mini cortadita más extra. Ya que vamos. Esto no habría que hacerlo, porque se desafilan los cuchillos, pero como este es un trozo de hierro que no vale para nada, así que cuando ya lleva un rato, aumentamos la fuerza del fuego y dejamos que las verduras empiecen a cocer con la panceta. Y unos 6-7 minutos después, cuando ya se hagan un poco, después de que lo vamos moviendo y tal, de vez en cuando, vamos a añadir la carne de manzo, la carne picada, digamos. Y la integramos con el resto de los ingredientes. El fuego está moderado alto, digamos, en este punto de la partida. Bueno, como podemos ver, la carne ya se ha sigilado, ya se ha cerrado bastante. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer es, con el fuego bastante fuerte, echarle vino blanco. El fuego tiene que estar fuerte para que se evapore el alcohol. En este caso vamos a echarle en torno a 150 mililitros. Cuanto mejor sea el vino, más rico estará luego el ragú, pero bueno, también entiendo que un buen vino no lo quieres echar. Pero bueno, de todo hay en el mundo. Es salir echándole, ir probando.
Ahora que el vino ya se ha evaporado, las verduras y la carne ya tienen un cierto grado de cocción, vamos a pasar a echarle el tomate. En este caso yo voy a usar passata di pomodoro, pero si tuviera a mano el mítico tomate que hace tu abuela o tu madre o tu padre o quien sea, tienes por ahí, se lo puedes echar, pues bueno, mejor que uno de un supermercado, vamos. Entonces ahí vamos. El tomate en realidad es algo que se introdujo bastante después, porque la receta original, que es muy antigua, no había tomate todavía en Bolonia como para que se pudiera integrar, vamos. Y ahora ya sí que vamos a bajar el fuego, porque es ahora cuando lo vamos a dejar reposar e ir cociéndose. También podría estar bien añadirle un poco de pimienta. Y nada, ir dejando que se cocine poco a poco, a temperatura muy baja, y cuando veamos que lo necesita, porque cada 20 minutos más o menos lo vamos moviendo, si vemos que se está quedando corto de líquido, aprovechamos este brodo que hemos estado haciendo, este caldo, y se lo vamos añadiendo. Además, a este caldo es recomendable que no le echéis sal. No me preguntéis por qué, pero lo he visto en un vídeo de YouTube, que aconsejaban no echarle sal al brodo este, ¿sabes? Pero a esto sí. Bueno, en fin. Bueno, en Bolonia hay personas que utilizan un poco de leche para intentar reducir un poco la acidez del tomate. O sea, así como otras personas le echan azúcar, pues estas le echan un poco de leche. Así que allá vamos. Wow. Poca broma, ¿eh? Menudo ragú. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con esta salsa? Porque algo habrá que hacer, la verdad. Hombre, nos la podemos comer así, también es cierto, pero nos puede dar algo. Así que lo que vamos a hacer va a ser aprovecharlo para hacer una lasaña y una tagliatelle. Para saber bien la receta paso a paso de cómo hacer tanto la lasaña como la tagliatelle, pues os lo traeré en próximos vídeos. De momento os dejo el resultado final de lo que se podrá conseguir y nada, nos vemos dentro de poco.